Cuando hay una persona con discapacidad en la familia, no es nada más él. Es muy impresionante porque nunca jamás emitió ningún sonido. Nada, ningún sonido. Y pues ya oír esto, pues ya no hay con qué pagarlo. Dani llega aquí al Instituto ENLAC cuando tiene 3 años, con su salud muy deteriorada. Siempre tenía neumonía, vomitaba mucho, todo lo que él comía lo vomitaba, entonces el mismo vómito se le iba a los pulmones y siempre tenía los pulmones infectados. Entonces siempre era de meses internado por sus neumonías y aparte tenía este tipo de epilepsia que es la nocturna. Si te fijas, era lo básico que necesitábamos nosotros, primero que nada, era que viviera. Cuando Dani entra aquí al Instituto ENLAC pesaba 7 kilos. Dani era un reloj con su epilepsia. O sea, tú lo podías acostar y ponías un cronómetro y a las 2 horas empezaba. Todavía, a pesar de que sí sabíamos que Dani tenía un problema, no lo querías aceptar. Decías tú, bueno, sí tiene un problema, pero chiquito. Ese ya no, dijeron a la basura, gracias, hijo. Gracias. Así es, eso viene de certidumbre, ¿verdad? No sabías qué iba a pasar. Llegas en la tarde a la casa, ¿verdad? Y a lo mejor va la frustración, el no saber qué hacer, todo lo que pasó. Entonces, era difícil. Ese es un sentimiento de mucha impotencia, porque dices tú, ¿por qué ni yo, que soy la mamá, lo puedo calmar? Y cuando me vomitaba 10, 15 veces al día, me vomita 5, y que en lugar de dormir tantas horas, está ya durmiendo la mitad de la noche. Cuando pasó eso, yo le dije a Modesto, mira, no me interesa hacer esto toda la vida, mientras él coma, duermo. Dani empezó a tener sus funciones básicas. Ya el dormir, el que comiera, el lujo que nos demos es que le diera la bicicleta. Eso fue un súper lujo, el que le diera la bicicleta ya fue. Y ahorita anda en patines. O sea, aprendimos y vimos dónde realmente está el problema. Dani tiene todo para hablar, todo. Y ahorita él te sostiene una conversación. Los avances de Dani son para toda la familia. El hecho de que yo pueda salir a trabajar, imagínate el avance tan grande que tuvo Dani para yo, mamá, poder salir a trabajar. Nuestro nos hemos puesto a pensar, digo, ¿te imaginas cuánta información tiene Dani adentro? O sea, él te sabe del sistema solar, te sabe de la historia, todo lo que es referente a llegada de primaveras, otoños, veranos, de cuándo se va a cambiar el horario, el entendimiento en sí de la tierra, de que aquí estamos de día, acá estamos de noche. Llegó un momento en que ya no lo vimos en nuestro futuro. Dani es un niño independiente. Se puede quedar rato solo en la casa y aparte le podemos confiar, por ejemplo, a la hermana, pero no ha sido solo. Hemos tratado de llevar, pues, lo que se nos ha enseñado en el LAC, lo hemos tratado de llevar, de hacer. Fíjate, a Dani le dan música, gimnasia, Montessori, va al caballo, tiene natación todos los días. Para nosotros los papás no saben el significado que tiene. El tener un hijo con esta condición se vuelve una dinámica muy estresante. Sí, Dani, como ganas, así como, ¿A qué hora pasa el tren? Gracias. Gracias.